Al ver a la multitud, Jesús subió a una montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán como herencia la tierra. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen un corazón recto, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices vosotros cuando seáis insultados y perseguidos, cuando se os calumnie en toda forma a causa de mí. Alegraos y regocijaos entonces, porque tendréis una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Palabra del Santo Evangelio. Señor, perdona nuestros delitos. Estamos celebrando, queridos hermanos, la solemnidad de todos los santos. Es una de las facilidades que da la liturgia para que los fieles puedan participar más de sus grandes fechas. Y esta es una grande fecha. En realidad es el 1 de noviembre, pero podemos anticiparlo al domingo anterior, ya que el 1 de noviembre no es feriado. Es decir, para que los fieles se enriquezcan con la liturgia de esta fiesta, la fiesta de todos los santos, que se celebra en la Iglesia desde tiempo inmemorial. Ya los primeros papas habían puesto una misa, ¿no es cierto?, que era por todos los santos, y tenían en cuenta a todos aquellos que habían sido mártires en las primeras persecuciones, cuyos nombres incluso y número ignoraban. Y poco a poco fue tomando derecho de ciudadanía esta fiesta y se la colocó el 1 de noviembre en las vísperas de la otra fiesta, de la otra conmemoración de todas las ánimas o de los fieles difuntos. Es una de las fiestas que nos tienen que llegar más, la fiesta de todos aquellos que se han salvado y cuyo nombre nosotros no conocemos. Por eso es una fiesta muy cercana a nosotros, ¿cierto? Porque puede estar el amigo, el familiar, el hermano, el hijo, allá en la Jerusalén celeste, la fiesta de nuestra patria. Por eso es una fiesta de esperanza, esta fiesta de los comprensores, así se llama, son los que ya están en la patria, ya están viendo a Dios cara a cara. Nosotros somos la iglesia de los viadores, o ahora se dice la iglesia peregrina, los que van en la vía, todavía no llegamos a la casa del Padre, a nuestra patria. Y justamente esa es la relación con el día 2, que es el día de todos los difuntos. Esa es la fiesta de aquellos que han muerto y están purgando, se han salvado, pero están en el purgatorio, todos los fieles difuntos. ¿Ven? Es ese misterio de la iglesia, de la común unión de todos los santos que están en la tierra, aquellos que viven en gracia de Dios, los santos que están en el cielo y las almas que están en el purgatorio tratando de quitar las últimas reliquias debidas a sus pecados. Digo, por eso es fiesta de esperanza. Qué pena grande puede haber acá si nos depara el cielo. San Pablo, ¿no es cierto?, que fue elevado hasta el 7º cielo, decía: ni ojo vio, ni oído escuchó, ni nadie se imagina lo que Dios prepara a aquellos que le aman. Y en otra ocasión los consolaba a los discípulos cuando les decía: me voy, pero después voy a volver un poquitito de tiempo, no me verán, después me volverán a ver. Voy a prepararos un lugar, porque en casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Ven? Por eso es fiesta de esperanza, de esa esperanza que espera a Dios y espera de Dios. Eso es lo importante. Espera a Dios y espera de Dios. Virtud teologal de la esperanza. Esperamos a Dios porque es nuestro fin. Y esperamos de Dios la gracia suficiente para alcanzar ese fin, que con nuestras fuerzas no podemos alcanzar. Y por supuesto,
los que están allá, ¿quiénes son? Y son los que han cumplido este texto del Evangelio que forma parte del Sermón Montano, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas, las felicidades o las beatitudes, como ustedes las quieran llamar. Y acá viene lo paradójico de todo esto. Nuestra fe, queridos míos, es una paradoja. ¿Y qué quiero decir cuando digo que es paradoja? Paradoja es aquello que contradice el común sentir de todos o de muchos. Y Cristo es una paradoja. Que Dios se haya hecho hombre es una paradoja. Verdadero Dios, verdadero hombre. Que de su muerte haya surgido la vida es otra paradoja. La paradoja de la sabiduría de Dios, que es locura para el mundo. Así como la sabiduría del mundo es locura para Dios. Es un poco ver las cosas al revés de cómo lo ve la gente. Y ahí está nuestra fe, esa es nuestra fe, la gran paradoja, la aventura de la gran paradoja. Y aquí, en el texto de las felicidades, de esa felicidad que la buscan todos, ¿quién no busca la felicidad? En último, subjetivo del hombre, todos los hombres de todos los tiempos han buscado esa felicidad. Pero el problema está, dice el doctor Angélico, en que todos están de acuerdo en querer ser felices, pero no en el objeto que da la felicidad. Entonces unos lo ponen en el dinero, otros en los placeres, otros en el honor, otros en el poder, otros en la gloria. Y Jesús acá dice que son felices todo lo contrario, paradojal. Los que sufren, los que lloran, los que buscan la justicia. Ojo, que acá justicia quiere decir santidad, no van a confundir con el cartel que me han pintado ahí en la esquina, los no sé qué católicos unidos, arriba la teología de la liberación. No es cuestión social. La justicia es la santidad cristiana. Felices los que buscan la santidad, luchan por la justicia. Esa es la justicia, porque es la justicia interior, la justicia que nos justifica, la santidad de Dios que nos santifica. Felices los mansos, felices los pobres. Es una cosa que la gente piensa lo contrario, por eso es paradoja. Y ahí está, tenemos que entender la paradoja, la locura de la cruz, la sabiduría de Dios que es locura para el mundo. Y los que están en el cielo son los que vivieron esa locura, esa paradoja, como la tenemos que vivir nosotros. ¿Qué misterio hay en las criaturas? ¿Cierto? Porque fíjense qué es lo que nos pasa con las criaturas. Cuando el hombre pone su beatitud, su felicidad en las distintas criaturas, hay una paradoja también allí, un misterio. Nos atraen. ¿Por qué nos atraen? Y porque son rastro del amado. Cuando San Juan de la Cruz pregunta a las criaturas si pasó por ellas el amado, ese amado que se ha escondido, ¿qué le contestan las criaturas? ¿Sí? Pasó por estos otros con presura y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¿Ven? Rastro. El hombre es imagen que se tiene que hacer semejanza, decía Orígenes. Pero todas las criaturas son bellas y por eso nos atraen. ¿Ven? Es el libro que escribió el amado, el libro de la creación, el que escribió el amado y que nos atrae. Pero fíjense qué es lo que pasa. Nos tiramos, buscamos, nos abalanzamos sobre eso que nos atrae y en el momento que lo queremos asir, en ese mismo momento esa criatura nos desilusiona. Ahí está el misterio de todo lo creado. Nos desilusiona porque nuestra alma no está hecha para esa medida. Nuestra alma está hecha para el infinito, pero ese es el misterio. Y por eso muchos que buscan la felicidad no por la locura y por la sabiduría de Dios, se abalanzan sobre esas criaturas y quieren colmar esa sed infinita de felicidad. Mi pueblo se ha forjado cisternas rotas, dice el Señor quejándose por el profeta, que no pueden contener las aguas. Y en el mismo momento, cuanto más buscan esa felicidad en las criaturas, más agónica sienten el alma. Estamos viviendo un tiempo, nuestra sociedad es una sociedad desesperada, ya no espera, por eso ha perdido el sentido que es ese Dios, que es su principio y que es su fin. Y esa desesperación la vemos en los síntomas que se están viendo. Incluso el que se suicida buscando esa felicidad que añora. Decimos se suicida porque está desesperado, quiere decir que esperaba algo
y ya no espera, lo que las criaturas no pueden dar, porque ese justamente es el gran ardid de Dios, nos muestra sus rastros, pero Él es el único objeto del alma, es al cual tenemos que tender. Asentado esto, madurez cristiana que es desengañarse, queridos míos, de las criaturas, no esperar de ellas lo que ellas no pueden dar. La alma está hecha, ¿cierto?, para Dios, y no descansará sino en Dios, dice San Agustín. Y para eso cumplir esto, pero Padre, las bienaventuranzas, ¿qué misterio hay en esto? Parece todo patas arriba. Y justamente ahí está la felicidad. Lo expresa muy bien también el santo doctor místico que mencionamos, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, para venir del todo al todo, has de negarte el todo en todo. Fíjense qué curioso. La gente, el mundano, ¿no es cierto?, busca las criaturas, se queda con lo temporal, y al quedarse con lo temporal se apacienta con vientos, no puede hacer nada. En cambio, aquel que deja lo temporal, que es chispa de aquello que es lo eterno, desprecia eso que es temporal y se abalanza al todo, y entonces obtiene el todo. ¿Y quiénes son los santos? Y aquellos que obtuvieron el todo, que se supieron negar del todo en todo, para venir a tenerlo todo. Por eso, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran, Padre? ¿Qué significa que lloren? ¿Hay que estar como la tía Micaela llorando todo el día? No es eso. Los que lloran es porque su alma busca la felicidad del cielo, a ese Dios escondido, y lo sienten en el alma. Entonces la vida se les hace muerta. Bienaventurados los pobres. ¿Y quién de nosotros no es pobre? Si Dios es el único que nos hace ricos. Pobres a veces en bienes económicos, a veces pobres en otros bienes, en bienes de virtud, en cualidades humanas, pero todos necesitamos, todos somos pobres, no hay que hacer dialéctica en el Evangelio, y todos necesitamos de ese Dios rico, el único santo entre los santos que nos tiene que enriquecer. Los pacientes, los mansos, con la mansedumbre que es terrible, como fue terrible la mansedumbre de Cristo en la defensa de la verdad, por sufrir por esa santidad, porque se nos trate de locos y de otros distintos. ¿Y cómo no vamos a ser locos? ¿Y cómo no fueron tratados de locos los santos si eran otra cosa frente al común sentir y decir de todos, porque vivían la paradoja de la fe? Por eso hay que decidirse. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, no eres ni frío ni caliente. Y porque eres tibio, dice el Apocalipsis, estoy para vomitarte de mi boca. Te crees rico y lleno de galas y eres desnudo y pobre. Sí, son las palabras del último libro, del libro de la esperanza cristiana, que es el Apocalipsis. Por eso no hay colores ocres, no hay colores grises para Dios. Y el jugarse es el todo por el todo. Y eso hicieron los santos. Ellos son los que prefirieron perder todo, incluso la vida, con tal de no perder a aquel que es el autor de la vida. Y todo lo que perdieron estaba escondido allá en el cielo, depositado en el banco de la divina providencia. Por eso aprendamos la paradoja. Y hay santos acá en la iglesia militante. ¿Quiénes son los santos de la iglesia militante, queridos míos? San Pablo escribe a los santos de la iglesia de Dios que están en Corinto, así escribía sus cartas, así las encabezaba. Hay santos en esta pobre iglesia de los viadores con todas nuestras miserias y calamidades. Claro que hay santos, pero hay que distinguir lo que es un santo. Santo no es el beato. El beato es el remedio del santo, como la caricatura lo es del retrato. Remedio. ¿Qué es el beato? El beato es el que toma la santidad por cosas exteriores, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, muy cara piadosa. Muchas oraciones y repetidas incluso al estilo fariseo, de pie y en la iglesia. Cara y cuenta de beatos, decía aquel refrán, pero uñas de gato. Pero en el común de la vida, esa misma lengua con la que se alaba a Dios, se destruye al hermano, se lo calumnia, se lo difama, se perjudica al prójimo. Aparece como santo, pero es beato, es remedio, no es santo.
como el que cree que va a ser santo por colgarse cruces y medallas. Tampoco, queridos míos, eso no es santo. Segundo punto, los santos no nacen. A veces tenemos esa concepción, si ya nació así, es un hombre distinto. No, los santos se hacen, los santos se van haciendo, van reaccionando con su libertad a la gracia que Dios le da, y esa gracia va mereciendo gracia, y así se van haciendo otros distintos que no tienen nada que ver con el mundo. Aquellos que tienen que ver con el mundo y pretenden una santidad es una falsa santidad. Que viene bien las palabras del apóstol Judas. Adúlteros, el que tiene algo que ver con el mundo es un adúltero, con ese espíritu del mundo, que es el espíritu que se opone a las bienaventuranzas. Por tanto, los santos se van haciendo. Y a la santidad, queridos míos, estamos llamados todos, no solo algunos. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y por tanto el Señor va a dar a todos las gracias suficientes para alcanzar esa santidad. Conformamos últimamente con un catolicismo y cristianismo chirle y liberal, que quiere andar bien con Dios y como el diablo, como aquel viejo que yo encontré en la sierra, que le prendía una vela a Cristo y otra a Lucifer por las dudas, y así andamos. Tintas medias, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos. No hay peor cosa que la mediocridad y la tibieza, y de chatura, plebeyismo, mediocridad y tibieza, hoy tenemos ejemplos de sobra y no nos alcanzaría un sermón para poder explicarlos todos y describirlos. Por eso todos estamos llamados a la santidad. Y entonces, ¿quién es el santo? El santo es el que cumple con sus deberes, para con Dios y para con su prójimo. Cumple exquisitamente sus deberes. Esa es la santidad ordinaria. ¿Que algunos santos hubo que tenían santidad extraordinaria y hacían milagros? Pues sí. Pero esos milagros no decían de su santidad, sino era para bien de sus hermanos. Santo es aquel que cumple con sus deberes, para con Dios y para con el prójimo. En el fondo, aquel que cumple la ley de la caridad y en el fondo vive y hace carne estas felicidades, estas beatitudes. Cuando yo doy es cuando soy feliz y cuando poseo. ¿Ven? Hay que pensar al revés. Es la sabiduría de Dios. Cuando no doy la limosna al pobre porque quiero quedarme con el oro, soy más pobre que el pobre. ¿Ven? Y entonces es cuando soy infeliz y no soy feliz. Cuando me irrito y no soy manso y me irrito malamente y dejo lugar a la ira, en ese momento soy pobre y en ese momento no soy rico. Cuando me deslumbran las criaturas de acá y me hacen olvidar aquella patria del cielo, es cuando soy más que pobre y miserable y dejo de ser feliz. Y entonces ando, ¿no es cierto?, desalentado, buscando aquello que las cosas no me pueden dar. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos dé esta gracia, la gracia de vivir esta aventura. Llegan los tiempos en que poseerán la tierra aquellos que más posean a Dios. Por eso, muy bien decía un autor, se va a venir la época en que un grupo de selectos será santo y los demás cada vez más perversos, porque más van a rechazar la gracia. Así se va a ir separando acá lo que después el Señor separará allá, a los chivos de los corderos. Que el Señor, pues, por manos de la Virgen, que es la reina de todos los santos, nos dé la gracia de vivir las bienaventuranzas, de saber morir cada hora su poco, porque ese es el modo de vivir cristiano, para vivir, de saber tomar la cruz, porque es la cruz es la que nos da esa vida, como Cristo en su cruz nos dio la vida y fue el árbol de la vida, y saber cumplir con exquisita y delicada conciencia esos deberes que el Señor nos va poniendo, esos obstáculos que va permitiendo para que alcancemos más agilidad, para que nos vayamos deshaciendo más de todo esto temporal que tantas veces nos tiene tan agarrados. Que la Virgen Madre entonces nos conceda la fortaleza y el coraje de vivir así, para poder un día ser conciudadanos de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que son los ciudadanos del cielo, de los ángeles y de los hombres que osaron esta aventura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.